Hola, hola, somos Herbert y Joana. Bienvenidos nuevamente a este capítulo de Pregúntale al Lender. Y hoy venimos con un montón de preguntitas. Excelente. Bueno, cuéntame, ¿qué preguntas tenemos para hoy? Porque dices un montón de preguntas, quiere decir que este capítulo va a tener muchas preguntas. No, va a tener una, pero probablemente va a tener versión A, B, C. Las personas quieren saber. Ok, ok, excelente. A todas estas, el que más, el que más, porque hay algo que queremos dejar bien claro acá y es que estos shows que nosotros hacemos no son scripted. En realidad estamos hablando aquí sin ningún libreto. Entonces, cuando yo pregunto como que, ok, y esto de las preguntas, van a ser muchas preguntas, es porque literalmente yo no vengo preparado para las preguntas, nosotros no hablamos de estas preguntas antes de hacer el show, so es bueno que sepan esto porque creo que lo hace más interesante para propósitos de ustedes recibir la información, una información que al final del día no es un libreto. Digamos que para propósitos de este show, yo soy como la intermediaria, ¿ok? Yo sirvo como el medio de comunicación para hacerle las preguntas a Elender. Entonces, esa es la razón por la cual nos gusta este tipo de interacción acá. La intermediaria que hace una cantidad de preguntas que nadie se espera. Bueno, está bien, me encanta esto. Vamos directo entonces a la pregunta. Sí, sí, sí. Ok, hoy vamos a hablar, siempre estamos pensando en crédito y el puntaje de crédito y el puntaje de crédito y cuando quiero comprar una casa, las primeras cosas que todos escuchamos es necesitas tener crédito. Entonces, ¿solamente importa tener buen puntaje de crédito o también hay algo más allá como el historial de crédito? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cuál tiene más peso? Explícanos un poquito más a detalle y bueno, dependiendo de lo que me vayas diciendo, vamos haciendo más preguntitas, ¿te parece? Ahora entiendo por qué dijiste que iban a hacer varias preguntas. En 10 segundos acabas de hacer como 5 preguntas. Excelente. Vamos a ir hablando de cada una de ellas porque creo que es bien importante y creo que lo primero que pudiéramos mirar acá o vamos a decir aclarar sería qué es más importante, el puntaje de crédito o el historial de crédito a la hora de calificar para comprar una casa. Bueno, ni siquiera te voy a dejar seguir. Según las, digamos, como las encuestas o las preguntitas que nosotros hemos hecho después que hemos recibido estas preguntitas, es un back and forth para ver qué es lo que más le interesa a las personas. Puedo decir que más del 70% creen que el puntaje es lo más importante, así que tu respuesta tiene que ser, tú sabes, concisa, con detalles, por qué. Ok, entonces vamos a responder directamente. ¿Es más importante el puntaje de crédito que el historial a la hora de comprar una casa? La respuesta en la actualidad, lo más importante es el historial más allá del puntaje. Oh, oh. ¿Qué quiere decir? Que entonces hemos estado equivocados. No necesariamente. Ok, La manera que funciona, bueno, el mercado de las hipotecas, mercado de los préstamos, viene o está mayormente influenciado por dos fuerzas mayores, ¿verdad? Tenemos la parte del gobierno que somehow está protegiendo al consumidor y está la porción del inversionista, llámale los bancos. Entonces, cuando el gobierno va monitoreando el uso de, o vamos a decir, no el uso, sino la cantidad de crédito que se va, vamos a decir, dando o que se está haciendo. Y esto recuerden, para aquellos que todavía no han tomado o no han hecho una aplicación para un préstamo, van a ver que hay una porción de la aplicación donde um, preguntan, ¿qué preguntan tipo de preguntas hacen? exactamente, quería decir preguntan, a ver si me preguntaban, donde preguntan el
vamos a decir, ENISI y otros, vamos a decir, detalles importantes que el gobierno pregunta simplemente para entender hacia dónde están yendo los créditos. Entonces, estas dos fuerzas, llámale el gobierno y los lenders, van cambiando la manera en la que de alguna manera se ve el riesgo o se calcula el riesgo que puede presentar un consumidor a la hora de obtener un préstamo. Y por tanto, esto cambia constantemente. Hasta hace muy poco teníamos el ejemplo bien claro de los préstamos convencionales que necesitabas mínimo 620 de puntaje de crédito para poder calificar. Sin embargo, eso cambió. Ya 620 para un préstamo convencional no es la marca. Puede ser que si tienes, y aquí es donde voy a explicar por qué el historial de alguna manera hace diferencia, y es esto. Quizás no estás por encima de los 700, estás por debajo de los 700, por dar un ejemplo cualquiera, pero tienes un historial de pagos en tiempo de 10 años o más. Entonces, ese historial hace que tu perfil financiero en el momento sea muy sólido para obtener una hipoteca. Sin embargo, el puntaje de crédito no es 800, por así decir. Ok, y ahora vámonos para el otro extremo. ¿Qué tal si esa persona no tiene, digamos, tan mal crédito, pero por cualquier razón tiene una de estas famosas cuentas negativas, como por ejemplo tuvimos en un caso, una bancarrota? ¿Qué se le puede decir a las personas que tienen una bancarrota? O sea, ya es caso perdido, nada que hacer, porque el historial es lo más importante. El caso es, tocaste exactamente donde hace completamente la diferencia de por qué todas las hipotecas son diferentes. No existe ahí vamos a llamarle un estándar para propósitos de proteger al consumidor, pero a la hora de analizar una familia, un individuo, hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta, incluyendo este tipo de historial. Claro, como tú lo has mencionado en muchos otros episodios, es la suma de todos los factores en una misma operación. Es decir, como no todas las personas tienen el mismo empleo, el mismo crédito, el mismo historial, el mismo ingreso y el mismo dinero guardado, pues obvio, cada situación va a ser diferente. O sea, me imagino que lo que quieres decir es que con el crédito pasa exactamente lo mismo, el historial, los pagos tardes o si siempre ha pagado en tiempo, si el crédito es joven o no, en fin, ese tipo de características. Pero entonces, con respecto, digamos, a una bancarrota, ¿qué podríamos decir? ¿Es algo ya un caso perdido? ¿Sí, no? ¿Qué debe hacer? ¿Esperar 5 años, 7 años? ¿Qué debe hacer? Hay dos, vamos a llamarle, hay dos piezas de historial que son bastante complicadas en el crédito. Obviamente es una de ellas la bancarrota, que estamos hablando de eso ahora mismo, y otra sería el foreclosure. Obviamente, vamos a descartar foreclosure ahora mismo, vamos a dejarlo saber lo mínimo de espera, o sea, de que alguien después de haber experimentado un foreclosure tiene que esperar antes de poder calificar para otra hipoteca, son 7 años. Hace todo el sentido. No vamos a ni siquiera en este punto a discutir por qué se llegó a esta situación, porque obviamente hay una razón muy lógica para que esto haya pasado, o no muy lógica, muy especial, sería la frase ideal Ok. aquí. Digamos que ya sucedió, ya pasó y vamos a enfocarnos por ahora en la bancarrota. En esta Correcto. situación, ¿qué opciones tendría alguien? Correcto, entonces la bancarrota también, y esto es bueno destacarlo también, hay razones muy especiales por las que alguien hace una bancarrota. Estamos completamente convencidos de que nadie definitivamente decide no pagar sus obligaciones financieras. Eso es un hecho. Eso nadie lo hace intencionalmente, pero esto daña de alguna manera el historial porque lo que tiene el inversionista, llámale el banco en este caso, para poder determinar
si alguien puede fallar en sus pagos. Recuerden que a la hora de calificar a una hipoteca, todo esto de la documentación y todo esto que se está viendo es simplemente el banco buscando la manera de documentar que esta persona que está tratando de calificar o esta familia que está tratando de calificar para obtener este préstamo puede repagar ese préstamo por un mínimo de 3 años. Aunque la hipoteca sea de 30, no me malentiendan, pero es imposible de alguna manera poder garantizar 30 años de historia. Tantas cosas pueden pasar, probablemente hasta la propiedad se venda, entonces no, los bancos no van a buscar tanto 30 años, sino como los 3 primeros años. Entonces una bancarrota puede ser algo que le está diciendo, si es inmediato o inmediato a la bancarrota, puede ser algo que le está diciendo al lender, esta persona por algún motivo tiene, vamos a decir, la tendencia o pudiera tener la tendencia a que de alguna manera el préstamo no se repague en tiempo. Ahora, vamos a buscar a dónde decimos que todas las hipotecas son diferentes y que es bueno ver cierto historial o no, etcétera. Aquí en este caso tenemos el ejemplo claro es que usualmente después de una bancarrota, increíblemente, si se hace, vamos a decir, esta bancarrota la manera correcta, con todo lo que lleva, no vamos a hablar ahora de términos legales aquí, solamente vamos a decir todo lo que lleva, todos los periquitos, como dirían por ahí comúnmente en Miami, etcétera. Siguieron todos los pasos al pie de la letra. Exactamente. Entonces, esto, el resultado, ¿Cuál sería? ¿cuál va a ser? Va a ser que usualmente esta persona o esta familia inmediatamente que tiene o sale de esto de la bancarrota, discharge, etcétera, experimenta un crédito o un puntaje de crédito más alto de lo que se esperaba. Podemos ver el puntaje de crédito sobre los 700. O ahí es donde voy, ese es el punto, porque entonces ahí tú ves la diferencia. Ok, en ese momento pueden tener un buen puntaje de crédito, sin embargo, el historial no es el más positivo. Por eso yo creo que muchas personas, o más bien, la mayoría de personas piensan que solamente es el puntaje de crédito, ver el 720, 750, pero por lo que nos estás comentando, no, el historial tiene un peso fundamental a la hora de adquirir cualquier propiedad. El historial lo tiene. En este caso, por ejemplo, porque creo que se queda como la duda, ¿verdad? Entonces, ajá, ¿y qué pasa con la bancarrota? ¿Tiene un tiempo de espera o no? Entonces, para no ponernos demasiado aburridos, acá tenemos que entender que sí hay un tiempo de espera dependiendo del capítulo de bancarrota que se haya presentado o se haya ejecutado. O sea, está el capítulo 13, capítulo 7. No vamos a hablar de bancarrota, vamos a hablar de los tiempos de espera. Entonces, muchos de ellos pueden tener un tiempo de espera de hasta 4 años. En el caso de los préstamos convencionales, FHA tiene un tratamiento diferente. Incluso tiene diferentes maneras de poderse manejar esta bancarrota para poder calificar para una hipoteca. En muchos casos, lo común es que te van a decir, ok, puedes hacer un préstamo FHA con un 10% de down payment. Y esto es algo... Claro, claro, no, por supuesto, entiendo. ¿Qué tal si después de que termines, entonces me das el ejemplo? Quiero darte algo mucho mejor que un ejemplo. Ok, Quiero darte un número que puede ser muy bueno para cualquier persona que esté tratando de calificar o pensando en calificar para obtener una hipoteca y haya experimentado una bancarrota y haya escuchado este número de 10%. Les puedo comentar que existe la manera de poder hacer un 3.5% de inicial a pesar de que haya una bancarrota. Ahora, espera. Despacio, ok, despacio, ese es un punto, ese es un número importante. es un número Ok, los que nos importante. están escuchando, presten atención, por favor, repítelo despacio para que todos los oyentes escuchen esto. A alguien le puede servir, ya saben, compartan este video, esta información, a alguien le puede servir. Existe la posibilidad de hacer un 3.5% de inicial a pesar que haya una bancarrota en un tiempo corto. Perfecto. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Pregúntale al lender. Exactamente. Ahora sí, Pregúntale. continúa con el ejemplo que esa información estaba interesante. Ok, es bien importante entender algo.
Y esta es la manera en la que nosotros hacemos este show. Nosotros decimos algo que yo le llamo como Kitchen Confidential. Para muchos que no han leído ese libro, fue cuando estamos hablando de este chef muy famoso, no vamos a mencionar nombre, vamos a no desviarnos, pero escribió este libro hablando un poquito de cómo se veían las cocinas desde adentro. Fue el primer chef que se atrevió a hacer eso, y eso es algo que nosotros siempre, cuando ideamos este show, que quisimos traer, de que cómo se ve todo esto desde adentro, y no solamente el hecho de que estamos hablando aquí para vender, y no, ese no es el caso. Entonces, lo que estamos trayendo aquí o hablando hoy en día es cómo algo se puede hacer, cómo algo puede ser real, pero tiene condiciones, y esas condiciones varían, pero ahora también vamos a entender por qué, de nuevo, aburrido es bueno, todas las hipotecas son diferentes, dependiendo de la cantidad de ingresos que en el momento esa familia que quiere calificar con una bancarrota, vamos a decir, recientemente discharge, qué cantidad de ingresos tienes, porque dependiendo si tienen reservas, dependiendo si la relación de deudas, o vamos a hablar no deudas, pero pagos mensuales versus ingresos es baja, entonces aún así se puede hacer este 3.5%, y más aún, existe la posibilidad de no tener un tiempo de espera dependiendo del capítulo que se haga de la bancarrota. Entonces, en otras palabras, Magnífico, esas el son buenas historial, noticias. el historial definitivamente es más importante hoy día que el puntaje. En otras palabras, si tuviéramos un caso comparado con este bancarrota, pero fuera al contrario, es decir, tiene muy buen historial, pero el puntaje por alguna razón no ha llegado al punto óptimo. El mismo ejemplo que te puse al principio es simplemente alguien que tiene un historial muy sólido, 10 años de pagos en tiempo, y en estos momentos el puntaje puede que esté simplemente vamos a decir, bajo, porque utilizó sus líneas de crédito para probablemente invertir en un negocio, hacer modificaciones en una propiedad que tiene, porque siempre las personas compran propiedades diferentes, etcétera. O sea, hay muchos motivos por los que el puntaje momentáneamente puede bajar, pero eso no significa que alguien no pueda tener un perfil de crédito sólido, porque simplemente estamos mirando hacia atrás, todo esto que se puede o que se puede documentar a través del famoso reporte de crédito. Ahora, Me encanta, es me encanta que importante, estés dando esa tengo algo explicación. más, ¿Qué más? tengo algo más. El historial. Como te gusta dar información. Si todo el mundo supiera ahí afuera, de verdad, que a él le encanta dar toda esta información, así que por El, favor sigan enviando preguntas. el historial es bien importante, y ¿por qué el historial es bien importante? El reporte de renta. Hmm, esta es nueva información. ¿Tú sabes qué? Deberíamos hacer un show solamente dedicado a eso. ¿Qué les parece? Mándenos mensajitos y déjenos saber si quieren saber más de ese tema. Pero no sería bueno que dejemos, aunque Un sea una hint, idea, sí, una un idea. hint. Es bueno que sepan esto. Esto no existía hasta hace, vamos a decir, es algo reciente, porque nuevamente todo esto cambia mucho. Pero en el pasado, el reporte de renta, primeramente, no se podía incluir o no se incluía en los reportes de crédito. Y segundo, los lenders simplemente no era un factor. Y volviendo a el gobierno, somehow monitoreando los reportes de crédito, o vamos a decir, los créditos que se extienden, y los bancos, entonces también participando en esto, llegaron a la conclusión de que reportar pagos positivos o historial de renta puede ser un factor que compensa para ayudar a calificar a una hipoteca. En otras palabras, algo que no existía, algo que cambió, puede fortalecer tu historial, y aquí es donde el puntaje bajo no necesariamente te descalifica, porque tienes un historial mucho más sólido ahora, que pueden ser 12, 24 meses de pagos de renta en tiempo. O quizás el historial de crédito no tiene tanta antigüedad. A lo mejor ese también puede ser un factor
positivo, o sea, no tienen tantos años, 10 años, 15 años de historial a lo mejor, pero eh, tiene buen historial y este tipo de cuentas lo puede ayudar. Definitivamente hay muchos factores que influyen a la hora de obtener una hipoteca. Respondiendo a la pregunta inicial, ¿qué pesa más? Hoy en día, basado en mi experiencia, yo diría que el historial puede ser un factor mucho más fuerte o vamos a decir un factor que se va a tomar más en cuenta que incluso el mismo puntaje. Perfecto, gracias por contestar esta pregunta. De todos modos, nosotros seguimos aquí respondiendo todas las preguntitas que ustedes tengan. Si quieren comprar una propiedad, si conocen a alguien, por favor, compartan este video. Y lo más importante, cualquier pregunta que tengan con respecto a financiamiento, pregúntenle a quién. Pregúntale al lender. ¿Y nosotros estamos en qué redes? Estamos en todas las redes sociales, somos muy sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify Podcasts. Por último, pregúntenle a AI, a su inteligencia artificial. Los invito a que si le preguntan a ChatGPT, Gemini, Claude, ustedes escogen. Pregúntale al lender, ponen esa frase, los va a conectar con nosotros inmediatamente.